Hola a todos, soy el doctor Vicente Roqués, anestesiólogo del Hospital Universitario Virgen de la Risaca y de Aquirón Salud en Murcia, en España. Quería agradecer a la organización de LARRA Perú y muy especialmente a mi amigo el doctor Luis Rodas su invitación a esta conferencia en LARRA Perú 2023. En esta ocasión voy a tener el gran honor de compartir mesa, aunque de forma virtual, con grandes maestros de la anestesia regional, el doctor Qi Chin, el doctor Xavier Sala y el doctor Julián Aliste. Yo os hablaré de las barreras anatómicas en los bloqueos paraspinales. Los bloqueos paraspinales son un grupo de técnicas regionales descritas en la última década, cuyo objetivo es obtener un bloqueo de los ramos ventrales espinales de forma sencilla, rápida y segura. Son un grupo de procedimientos que consisten en la inyección de altos volúmenes de anestésico local en planos musculares de la pared posterior del tórax. En 2016, Mauricio Forero abre la caja de Pandora describiendo el bloqueo ESP. Este bloqueo, como todos ya conocéis, consiste en la inyección de anestésico local entre las apófisis transversas y el músculo erector de la espina. Pero si revisamos la bibliografía detenidamente y sin intención de robarle protagonismo al doctor Forero, ya en el 2006 se describe el primer bloqueo paraspinal, el bloqueo retrolaminar. En un case report y en alemán, el doctor Pfeiffer describe la difusión paravertebral del anestésico local al ser inyectado por encima de la lámina vertebral torácica. Del doctor Pfeiffer no he encontrado ninguna foto en la red, pero Michel me parece una alternativa que él mismo aprobaría. Posteriormente, Christopher Boskopoulos, en el 2013, lo describe con guía ecográfica. Mucho más feo que Pfeiffer, sin duda. Mientras que Mauricio nos propone la inyección por encima de la apófisis transversa para realizar el bloqueo ESP, Pfeiffer describe el abordaje retrolaminar por encima de las láminas vertebrales. Tanto el bloqueo ESP como el retrolaminar son el pistoletazo de salida para los bloqueos paraspinales de la pared torácica. Independientemente de dónde depositemos el anestésico local, lo realmente interesante y controvertido de estas técnicas regionales es el grado de difusión de anestésico local al espacio paravertebral. No es de extrañar que se hayan denominado también a los bloqueos paraespinales bloqueos paravertebral-like. Aunque, como ya hemos visto y ciñéndonos a la realidad, los bloqueos paraespinales se describen por primera vez en 2006. No fue hasta que Mauricio describe el bloqueo ESP cuando realmente se produce la gran revolución de los bloqueos paraespinales. Tanto es así que en sucesivos años se han ido describiendo variaciones en los bloqueos paraespinales, con muy distintos nombres, aunque muchos de ellos con el mismo significado, intentando definir el lugar idóneo para la inyección del anestésico local. En este necesario trabajo de estandarización de los bloqueos fasciales recopilan los estudios realizados en bloqueos fasciales con un apartado especial para los paraespinales. Dada la relevancia, número de estudios y evidencia, reducen los bloqueos paraespinales al bloqueo ESP retrolaminar y el bloqueo intertransverso, ITP-block, que engloba un gran número de posibilidades con pocas variaciones entre sí. De aquí en adelante analizaremos las barreras que podemos encontrar en el bloqueo ESP y los bloqueos intertransversos. No haremos mención al retrolaminar, aunque su mecanismo de acción debe de ser similar a lo que os mostraré a continuación. El tema que vamos a tratar a continuación tiene un alto contenido en anatomía, por lo que podría resultar largo y tedioso. Para hacerlo más didáctico, intentaré analizar de forma gráfica la pared torácica posterior, deconstruyéndola y volviendo a construirla de forma repetida. Empezaremos hablando de las vértebras, costillas y sus ligamentos. La vértebra torácica está constituida por una apófisis espinosa, pronunciada, triangular y con dirección característica oblicua en sentido caudal. Dos pedículos, dos láminas que se superponen con las superiores e inferiores como las tejas de un tejado. Y cuatro apófisis articulares, dos superiores y dos inferiores.
El pilar articular se proyecta hacia arriba y abajo desde las láminas de cada vértebra hacia la vértebra contigua, siendo de mayor tamaño la apófisis articular inferior. La articulación facetaria tiene una orientación oblicua en el plano axial, por lo que ecográficamente, desde posterior, serán difíciles de identificar. A la complejidad de las vértebras torácicas deberemos sumarle la presencia de una estructura ósea adicional, las costillas. Las costillas son el armazón óseo que protege a la caja torácica y la confiere al mismo tiempo elasticidad para permitir la respiración. Las costillas se articulan con las vértebras torácicas mediante dos articulaciones, aunque en algunas de ellas serán tres, la articulación costotransversa y costovertebral. Los ligamentos que confieren estabilidad a ambas articulaciones son el ligamento radiado costovertebral y costotransverso, que denominaremos radiado costotransverso para evitar confusión con el resto de ligamentos, y el costotransverso lateral. Entre ambas articulaciones encontraremos lo que denominamos espacio costotransverso, un espacio delimitado por apófisis transversa y costilla sin estructuras ligamentosas interpuestas. Los ligamentos intertransversos son bandas fibrosas que conectan las apófisis transversas de dos vértebras adyacentes. Su función es proporcionar estabilidad a la columna vertebral y limitar el movimiento lateral excesivo entre las vértebras. Por otro lado, los ligamentos costotransversos superiores son potentes ligamentos que se extienden desde las apófisis transversas de las vértebras superiores hasta las costillas que se encuentran inmediatamente por debajo. Estos ligamentos tienen la función importante en la estabilización de las articulaciones costovertebrales. Este famoso ligamento costotransverso superior, del que todos habéis oído hablar, ha sido descrito clásicamente como una continuidad de la membrana intercostal interna, terminación aponeurótica del músculo intercostal interno. Más adelante veremos que este detalle anatómico es falso. En este vídeo tridimensional podéis observar los ligamentos más relevantes y que podrían suponer una barrera al paso de anestésico local al realizar los bloqueos paraespinales. En concreto, el ligamento costotransverso superior, que marca uno de los límites del espacio paravertebral, se ha postulado como el stop obligatorio del anestésico local al ser inyectado por encima. Sus inserciones incluyen la apófisis transversa superior, costilla inferior y continuidad en su parte lateral con la membrana intercostal interna, pero no presenta inserción medial, dejando un espacio abierto al paso de estructuras vasculonerviosas desde el espacio paravertebral a la superficie. El vehículo de conducción de cualquier bloqueo fascial son los músculos y sus fascias, por lo que esta estructura anatómica merece una atención especial en este tema. La fascia es un tejido conectivo que se encuentra en todo el cuerpo formando una red tridimensional que envuelve y conecta todos los tejidos y órganos y estructuras corporales. La fascia epimisial es una capa de tejido conectivo denso que envuelve y separa los músculos de forma individual. Además de separar los grupos musculares, la fascia epimisial ayuda manteniendo la integridad de cada músculo y ayuda a transmitir fuerzas entre los músculos y las estructuras adyacentes, como los tendones y los huesos. Por otro lado, las fascias aponeuróticas, también conocidas como aponeurosis, son una capa
de tejido conectivo fibroso y denso que se extiende en forma de lámina o banda plana y se encuentra en áreas donde se necesita una conexión fuerte y resistente entre los músculos y los huesos. Esta fascia aponeurótica tiene una especial importancia en determinadas zonas del cuerpo, como a nivel lumbar. La fascia toracolumbar podría constituir una barrera o, por otro lado, un cinturón de difusión que justificaría el mecanismo de acción de algunos de los bloqueos fasciales de la pared abdominal. En la pared torácica posterior, si realizamos una disección virtual, comenzando desde la parte más profunda de este espacio paraespinal, encontraremos un grupo de filamentos musculares y estructuras ligamentosas que clásicamente se ha denominado complejo conectivo intertransverso. Está formado por los músculos multífido, intertransverso, interespinoso, rotadores largos y cortos y elevadores costales, y los ligamentos que ya hemos visto que confieren estabilidad a la unión vértebro-costal. El profesor escolar, anatomista español que casualmente fue mi abuelo materno, decía que esta musculatura se peinaba, haciendo referencia a su aspecto filamentoso, de manera que este complejo deja pequeños espacios porosos sin llegar a constituir un grupo muscular compacto. En superficie encontraremos el tríceps espinal o lo que conocemos como músculo erector de la espina, constituido por el músculo espinal longísimo heliocostal. Dos músculos que los anestesiólogos no tenemos en cuenta cuando hablamos de la pared toracolumbar posterior son los músculos serratus posterior-superior y posterior-inferior. Muy probablemente porque nuestros planos de exploración se realizan en puntos donde este músculo no está presente. Sin embargo, entre ambos se extiende una fascia aponeurótica muy importante desde el punto de vista anatómico, la fascia interserrata, que sería para muchos anatomistas la continuidad anatómica de la fascia toracolumbar a nivel torácico. La cuarta capa, en superficie, estaría formada por los músculos romboides menor y mayor, que se extienden hasta el borde posterior de la escápula. Y el plano muscular más superficial estaría formado por el músculo trapecio y la segunda fascia aponeurótica que encontraremos en la pared torácica posterior, la fascia profunda. De manera que en la pared torácica posterior únicamente encontraremos dos fascias aponeuróticas, la fascia interserrata y la fascia profunda. El resto son fascias epimisiales que rodean cada músculo de forma independiente. Si os dais cuenta, ambas se encuentran en planos superficiales al músculo erector de la espina y por tanto no parece que constituyan un obstáculo o barrera al paso del anestésico local. Por otro lado, tampoco parece constituir un cinturón de difusión que facilite la difusión del anestésico local y justifique de alguna manera su mecanismo de acción. Una vez descritas las estructuras anatómicas que encontraremos en la región paraespinal torácica, resulta crucial describir nuestro target, el espacio paravertebral. El espacio paravertebral torácico es un espacio en forma de cuña ubicado a ambos lados de la columna vertebral. La pleura parietal forma el límite anterolateral del espacio paravertebral, el suelo. La base está formada por el cuerpo vertebral, el disco intervertebral y el agujero intervertebral con su contenido. El proceso transverso y ligamento costotransverso superior forman el límite posterior, el techo del espacio paravertebral. El espacio paravertebral torácico contiene tejido adiposo, dentro del cual encontraremos el nervio espinal, los vasos intercostales y las ramas comunicantes y cadena simpática por su parte más anterior. Si deconstruimos el espacio paravertebral, empezando desde la parte posterior, la más superficial, el músculo intercostal externo es el que se extiende más medialmente, llegando casi hasta los cuerpos vertebrales. El músculo intercostal interno se funde en una membrana con una membrana aponeurótica que conocemos como membrana intercostal interna, que a su vez se fusiona o no, como veremos más adelante, con el ligamento costotransverso superior, límite posterior o techo del espacio paravertebral. El músculo intercostal íntimo se extiende hasta varios centímetros antes de llegar a la línea media y el contenido está formado por los vasos y nervios intercostales, nervios comunicantes y cadena simpática
que se extienden por debajo del ligamento costotransverso, membrana intercostal interna y músculo intercostal interno, pasando por encima del músculo intercostal íntimo. He obviado la membrana endotorácica, que está formada por tejido conectivo laxo, pero que no tiene mucha relevancia clínica para nuestros procedimientos. Todas estas estructuras estarán recubiertas internamente por la pleura, suelo del espacio paravertebral. Una vez analizada la anatomía de la pared torácica posterior, nos quedará analizar cuál de ellas podría constituir una barrera para el anestésico local en su recorrido hasta el espacio paravertebral. En definitiva, vamos a hablar del mecanismo de acción de los bloqueos paraespinales, ya que todas estas estructuras anatómicas podrían suponer un obstáculo o un vehículo de difusión del líquido inyectado. El bloqueo ISP, independientemente de sus defensores o sus detractores, ha generado en solo 7 años tantas publicaciones como el más popular de los bloqueos fasciales en más de 20 años. En España decimos que cuando el río suena, agua lleva. Sin embargo, su mecanismo de acción ha sido desde sus inicios el gran lastre que ha arrastrado el bloqueo ISP. La falta de evidencia en cómo el anestésico local alcanza el espacio paravertebral ha sido el motivo por el que muchos de sus detractores han intentado enterrarlo al poco tiempo de su nacimiento. Los estudios anatómicos que han intentado demostrar la difusión del anestésico local a día de hoy siguen siendo controvertidos. Algunos no encuentran contraste o azul de metileno en los espacios espinales, otros sí lo han hecho, incluso en algunos estudios se describe la difusión hasta el espacio epidural. El profesor Kijichin en este trabajo nos explica las limitaciones de los estudios anatómicos, así como los radiológicos, a la hora de demostrar el mecanismo de acción del bloqueo ISP. Los estudios anatómicos realizados con azul de metileno suelen sobredimensionar la difusión, mientras que los que emplean otras sustancias, como las siliconas, hacen lo contrario. Además, los estudios sobre cadáveres no tienen en cuenta el efecto mecánico y presión de la propia musculatura paravertebral y la respiración en la difusión del fármaco. Los estudios radiológicos, por otro lado, serían los ideales, pero en ocasiones pueden conducir a conclusiones erróneas debido a la absorción del contraste por el sistema linfático. En este trabajo se describen los posibles mecanismos de acción a pesar de la falta de evidencia. Una mención especial merece el artículo de la doctora Schwartzman, mi uruguaya favorita, que realiza un estudio empleando resonancia magnética nuclear y su correlación clínica para describir el mecanismo de acción del bloqueo ISP y los posibles factores que pueden condicionar la difusión del anestésico local. Más artículos anatómicos o radiológicos con su correlación clínica nos ayudarían a entender mejor el mecanismo de acción de este tipo de bloqueos. Nuestros conocimientos anatómicos en el momento del nacimiento de estos bloqueos, en el 2016, hacían difícil entender cómo una barrera anatómica tan consistente como es la membrana intercostal interna fusionándose medialmente con un potente y grueso ligamento, el ligamento costotransverso superior, no pudieran constituir una barrera al paso del anestésico local al ser inyectados en cualquier punto de su superficie, ya sea en el plano del erector o en un plano más profundo a nivel intertransverso. La misma imagen que hemos visto repetida infinidad de veces, en un plano sagital paramedial, nos muestra la presencia de dos barreras añadidas. Además del ligamento costotransverso superior, el ligamento intertransverso y ligamento radiado costotransverso deberían de impedir la libre difusión del fármaco hasta el espacio paravertebral. Pero en el 2021 y posteriormente en el 2022, el doctor Tae-Hyeon publica probablemente la mejor y más realista descripción del espacio paravertebral y sus límites anatómicos. En sus dos artículos, el autor emplea imágenes tridimensionales de microtomografía computerizada. A diferencia de lo que pensábamos inicialmente, en la que en la membrana intercostal interna se continúa con el ligamento costotransverso superior, formando una membrana sin solución de continuidad e impermeable al paso de anestésico, demuestra la presencia de dos aberturas o gaps en el límite posterior
o techo del espacio paravertebral. Una abertura lateral entre membrana intercostal interna y ligamento costotransverso y otra medial entre ligamento costotransverso y cuerpo vertebral o disco intervertebral. En el mismo trabajo describe el espacio retrocostotransverso. Este espacio está situado posterior al ligamento costotransverso y está relleno de tejido graso, filamentos musculares y tejido conectivo, lo que antes conocíamos como complejo conectivo intertransverso. Al mismo tiempo, contiene el ramo dorsal y parte del nervio espinal a su salida por el foramen. Esta abertura es la que clásicamente hemos conocido como foramen costotransverso de Crubelier y será también la abertura de salida de los vasos, vena y arteria dorsales y raíces dorsales, hacia la musculatura paravertebral y arco vertebral posterior. La abertura lateral comunica directamente con el ramo ventral o nervio intercostal. En el 2022, empleando la misma metodología, el mismo autor vuelve al ataque representando la difusión del anestésico local, teniendo en cuenta los cambios estructurales del espacio paravertebral descritos por él mismo hace un año. Sobre cortes sagitales, paramediales, cadavéricos y con microtomografía computerizada, vuelve a incidir en la presencia del espacio retrocostotransverso y su importancia en la difusión del anestésico local al ser inyectado en su interior. Encuentran un tercer canal de acceso desde este espacio hasta el paravertebral, el espacio costotransverso, medial al ligamento radiado, costotransverso, espacio que queda delimitado entre la parte extraarticular de la costilla y apófisis transversa, que si recordáis habíamos hablado en la descripción anatómica inicial. Con todos estos nuevos hallazgos anatómicos nos corresponde ahora decomponer de nuevo el espacio paravertebral y sus límites para entender el posible mecanismo de acción de los bloqueos paraespinales. Si reconstruimos desde cero estas estructuras, desde posterior hasta anterior, el músculo intercostal interno se continúa con la membrana intercostal interna, insertándose en el borde superior e inferior de costillas contiguas. El ligamento costotransverso superior se inserta entre punta de apófisis transversa y costilla inmediatamente inferior. Este ligamento deja una abertura lateral entre este y membrana intercostal interna. El músculo intercostal externo que recubre músculo y membrana intercostal interna insertándose también entre costillas contiguas. El ligamento radiado costotransverso, cápsula articular costotransversa, se inserta en el borde lateral de apófisis transversa y costilla, dejando un espacio más caudal que llamamos espacio costotransverso. El ligamento intertransverso es un fino ligamento que se inserta sobre el borde lateral de la apófisis transversas contiguas. El ligamento costotransverso lateral, que confiere estabilidad a la articulación. El músculo intertransverso, que es un fino músculo que se inserta, al igual que el ligamento, entre transversas contiguas. Y los músculos rotadores largos y cortos, así como elevadores costales largos y cortos, que forman parte del espacio retrocostotransverso, al igual que el multifidus, que es un músculo menos potente que en otras zonas anatómicas. La abertura medial se conoce como foramen costotransverso de Crubelier. Reconstruyendo los cortes axiales con los nuevos conocimientos que hemos adquirido, a nivel de la articulación costotransversa, podremos identificar el espacio costotransverso. En un corte varios milímetros por debajo, donde no encontramos costilla y solo apófisis transversa, identificaremos la abertura lateral entre ligamento costotransverso y membrana intercostal interna. Al realizar un corte a nivel de la articulación inferior, podremos identificar la abertura medial, que corresponde con la salida de ramos y vasos dorsales hacia posterior, foramen costotransverso de Crubelier. En una imagen ecográfica podremos identificar arteria intercostal posterior y la salida de la arteria dorsal dirigiéndose hacia la musculatura erectora. Cambiando a un eje sagital paramedial, sobre la punta
o extremo distal de la apófisis transversa, identificaremos ligamentos intertransversos, costotransversos superiores y radiado costotransverso. El espacio retrocostotransverso lo encontraremos posterior al ligamento costotransverso superior. Desplazando el corte hacia medial, ya no serán identificables el ligamento intertransverso ni radiado costotransverso. Podemos observar la abertura medial por donde abandonan los vasos y ramo dorsal el espacio paravertebral y acceden al espacio retrocostotransverso. Esta abertura podría constituir un punto de acceso del anestésico al espacio paravertebral. En la imagen ecográfica se identifica la arteria dorsal dirigiéndose hacia la musculatura erectora. Con una descripción más certera de todas las estructuras paraespinales, nos queda por último realizar una simulación del posible camino del anestésico local en su recorrido hacia el espacio paravertebral. Lo que os voy a mostrar es una traducción gráfica con un toque de imaginación de las teorías ya descritas en artículos anteriores. Tras el contacto óseo con la apófisis transversa y la inyección de 20 ml de solución anestésica, en un primer tiempo, el anestésico local difundirá longitudinalmente por debajo del epimisio del erector de la espina y sobre apófisis espinosa y ligamento intertransverso. Al ser el ligamento intertransverso un ligamento filamentoso, parte del anestésico local difundirá pasivamente al espacio retrocostotransverso, en un segundo tiempo. En un tercer tiempo, una pequeña cantidad podrá llegar al espacio paravertebral atravesando la abertura medial y lateral o el espacio costotransverso. Esta difusión facial que se produce en un primer tiempo podría facilitar la difusión multimetamérica del anestésico local, siendo capaz de alcanzar a un mayor número de metámeras a una costa de un bloqueo menos denso del ramo ventral. Por el contrario, en los bloqueos intertransversos, la inyección del anestésico local no se realiza en un plano de difusión facial. Se deposita directamente en el interior del espacio retrocostotransverso, saltándonos el primer paso del bloqueo ISP. Debido al volumen y presión de inyección, el anestésico difundirá rápidamente a través de los espacios costotransversos, abertura mediales y laterales, produciendo un bloqueo más denso. No está claro si el hecho de ser inyectado en el interior de un compartimento y no sobre un plano facial, como el ISP, podría reducir su difusión multimetamérica o esta se produciría a través del propio espacio paravertebral. Faltan estudios que lo demuestren. Por tanto, y para concluir, mientras que en el bloqueo paravertebral se obtiene un bloqueo completo del nervio espinal y por tanto ramo ventral, posterior y cadena simpática, en el bloqueo ISP, el bloqueo del ramo dorsal se produciría de forma constante, ya que este ramo se encuentra en el espacio retrocostotransverso. Por el contrario, solo una pequeña cantidad de anestésico llegaría a bañar las fibras del ramo ventral, produciendo un bloqueo diferencial de ramo ventral y cadena simpática torácica. Se cree que el bloqueo intertransverso actuaría de forma muy similar al paravertebral, produciendo un bloqueo más denso de ramo posterior, ventral y cadena simpática, aunque faltan trabajos que lo demuestren. Muchísimas gracias por soportar este bombardeo de imaginación con sustrato anatómico. Y antes de nada quiero recordaros que lo que os he mostrado es una traducción gráfica de los estudios de los que disponemos y algunos toques de imaginación y en ningún caso un estudio contrastado. Muchas gracias y espero vuestras preguntas.